El 31 de diciembre del año 2022 ha fallecido el Papa Emérito Benedicto XVI y se ha hecho público su testamento espiritual, un pequeño documento que normalmente los papas se redactan y que cuando mueren pues se dan a conocer a todo el mundo. Vamos a ver algunas de las frases de este testamento espiritual. El documento es muy corto, vamos a ver no todas las frases, algunas de ellas. Si queréis leerlo completo, en el enlace del vídeo lo tenéis, porque creo que son un ejemplo para los creyentes y una enseñanza para los católicos que es importante tener en cuenta. Veamos cómo comienza el Papa este testamento espiritual. Veo en primer lugar cuántas razones tengo para dar gracias. En primer lugar, doy gracias a Dios mismo, dador de todo bien, que me dio la vida y me guió en diversos momentos de confusión. Siempre me levantó cuando empecé a resbalar y siempre me devolvió la luz de su semblante. El Papa comienza dando gracias, en primer lugar a Dios. Y fijaos qué bonito vivir en agradecimiento. Los creyentes tenemos que aprender a vivir con agradecimiento el regalo de la vida y saber y ser conscientes, como dice el Papa, que es Dios el que nos da la vida a través de nuestros padres, pero es Dios el creador de cada vida humana. A veces los creyentes en este momento de la historia estamos olvidando esta verdad fundamental. La vida humana viene de Dios. Tú estás aquí no solo porque tus padres te han tenido. Dios te crea el alma inmortal que está unida a tu cuerpo. Eres una creación de Dios y por lo tanto lo primero, gracias Señor por haberme regalado el don de la vida, que es un regalo, siempre es un regalo. El Papa, por supuesto, después agradece a tantas personas que Dios ha puesto en su vida, primero a sus padres, a su hermano, a su hermana, a tanta gente que ha conocido. Qué bonito vivir con agradecimiento. Dios nos permite conocer a muchas personas a lo largo de nuestra vida. Gracias, Señor, por tal persona que me ayudó en esto, por tal otra. Todo el agradecimiento que tenemos que tener por tanta gente que vamos conociendo que Dios pone. Primero la familia. Hoy tenemos una especie de rebelión hacia nuestra familia que nos mete esta sociedad. Gracias por mis padres, gracias por mi hermano, con sus limitaciones, sus debilidades, sus pecados, como yo también los tengo. Gracias Señor por la familia, agradecer la familia, estar unido a la familia. Y fijaos cómo el Papa habla de cómo el Señor le ha conducido a lo largo de su vida, incluso levantándole en los momentos donde había caído, había reparado. Esa confianza en que Dios nuestro Padre está a nuestro lado. Si abrimos el corazón, si desde nuestra libertad le permitimos actuar en nuestra vida, el Señor va a venir. El Señor te va a guiar y va a ser para ti una luz y una ayuda en tu camino. En retrospectiva, veo y comprendo que incluso los tramos más oscuros y agotadores de este viaje fueron para mi salvación y que fue en ellos donde Él me guió bien. Esta parte es muy importante. Todos tenemos momentos oscuros, momentos donde puede venir el pesimismo, la negatividad, casi la depresión. Todos pasamos por momentos difíciles. Y el mundo de hoy nos invita a la queja ante estas situaciones. ¡Ay, qué mal estoy! A buscar culpables. La culpa de este, la culpa del otro. Y muchas veces hay gente que tiene culpa de lo que nos está pasando. Pero fijaos cómo el Papa nos invita a que tengamos una elevación sobrenatural sobre el momento de dolor y veamos el misterioso plan de Dios que incluso en los momentos difíciles nos sigue guiando. Si nosotros confiamos en su amor y en su guía, si no nos apartamos de su camino. Y descubrir que también los momentos de oscuridad pueden entrar en el plan de Dios como momentos de nuestra historia de salvación para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a mejorar, a perfeccionarnos. Qué bonito vivir los momentos de cruz con el Señor. En vez de caer en una queja estéril e inútil, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mira lo que me ocurre. Amargarme y amargar a los demás. Vivirlos con esperanza, poniéndonos en manos de Dios, con fe y buscando que el Señor nos ayude y nos ilumine también en esos momentos tan difíciles de nuestra vida. A todos aquellos a los que he hecho daño de alguna manera, les pido perdón de todo corazón. Qué grandeza la de las personas que saben perdonar. Y aquí el Papa, y lo dice de corazón, pide perdón si en algún momento ha podido causar daño a alguien.
Qué grandeza saber perdonar. El soberbio cree que siempre tiene la razón, siempre lo hace todo bien, no se equivoca, la culpa es de los demás. Y no pide perdón. La persona que es humilde y la persona que tiene una fe de verdad sabe pedir perdón, sabe que somos débiles, que nos equivocamos, no quiere justificar sus fallos, ay, perdona, para seguir haciendo los mismos errores, intenta aprender si lo ha hecho mal, pero pide perdón. Ojalá estas palabras del Papa nos ayuden a reflexionar si soy una persona que sabe pedir perdón cuando se ha equivocado, cuando lo ha hecho mal, y cambiar esa manera equivocada de comportarse. En este momento, en el testamento espiritual, Benedicto XVI dirige un mensaje a toda la Iglesia. Manteneos firmes en la fe. No os dejéis confundir. Firmes en la fe. ¿Qué es la fe? La fe es lo que Dios nos ha revelado, las verdades que Dios nos ha revelado, porque Dios nos ha revelado todo. El sentido de la existencia, el por qué existimos los seres humanos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de todo lo que nos rodea. Y eso Dios nos lo ha revelado en la Biblia, palabra de Dios, en la tradición apostólica, lo que nace desde los apóstoles como enseñanza revelada, y en el magisterio de la Iglesia, que nos asegura que está revelado en la Biblia y en esa tradición de los apóstoles. Hay que mantenerse firmes en esa fe, porque hay un momento de confusión actualmente en el mundo y en la Iglesia. Confusión sobre lo que está revelado, sobre lo que Dios nos ha dicho. Una confusión que lleva a muchos creyentes a no saber exactamente qué es lo que Dios nos ha revelado, o a creer que la fe es una especie de construcción humana, un invento de sacerdotes, de obispos, de papas, y no a tomarla como algo que viene de Dios. Claro, si es una cosa humana, la fe la podemos cambiar, manipular o adaptar según las diversas épocas de la historia a lo que, por ejemplo, ahora esté de moda. Si en cambio viene de Dios, más bien son las modas de los hombres las que tienen que adaptarse a la verdad que Dios nos ha revelado, porque la verdad es la verdad. Y aquí el Papa pide, manténgase firme en la fe. Él habló mucho sobre el peligro del relativismo. Todo da igual, todo es relativo, no hay verdades. Sí hay verdades. Hay una verdad, que es Jesús, la verdad de Dios, el camino, verdad y vida. Lo que Dios nos revela es verdad sobre cómo entender todo. La vida humana, el amor humano, el sentido de la existencia humana, la muerte humana, el más allá, todo. Y eso hay que mantenerlo, no nos dejemos confundir. Qué pena, hay muchos cristianos que están como confundidos, viven confundidos en su fe, no tienen una fe firme, clara, porque dudan de todo, porque les han hecho dudar. Tienes que tener una firmeza en tu fe. Cógete a la enseñanza auténtica, la de la Biblia, la tradición apostólica, el magisterio de la Iglesia, para que no dudes, para que no te confundas. A menudo parece como si la ciencia, las ciencias naturales, por una parte, y la investigación histórica, especialmente la exégesis de la Sagrada Escritura, por otra, pudiera ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica. He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo y he podido comprobar cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas, solo aparentemente pertenecientes a la ciencia. Aquí el Papa se está refiriendo a una de las grandes confusiones que tienen muchos creyentes hoy día y muchas personas que por esto han abandonado la fe. Cuando las ciencias humanas, naturales, aparentemente descubren cosas que parecen contradecir a lo que dice la fe, sobre todo sobre la existencia de la vida humana, cómo surgió la vida humana, cómo surgió el universo. Y entonces muchos creyentes o personas alejadas de la fe, es que la ciencia ha demostrado que en el fondo el universo surgió, bueno, pues así que un poco de la nada. O la vida humana, nosotros venimos de el mono, la vida ha surgido casi por azar y por lo tanto todo lo de la fe es mentira. Y muchos creyentes cuando escuchan esto pues no saben qué contestar porque no tienen formación. El Papa dice algo que es muy importante. Muchas certezas que las ciencias naturales habían ofrecido como algo contrario a la fe, con el tiempo la misma ciencia ha ido comprobando que no era cierto. Y lo que la ciencia va descubriendo es totalmente compatible con lo que dice la fe.
Pero muchos cristianos viven con ese complejo porque no están formados. Lógicamente este vídeo no es el momento, es un vídeo más corto para hablar de todos estos asuntos. Intentaré poner en el canal algunos vídeos comentando estas cosas, pero sí os invito a que os forméis, busquéis libros donde se demuestra cómo lo que la ciencia descubre sobre el origen de la vida, del ser humano, del universo, no solamente es compatible con la fe, sino que es que la fe le da una luz a todo lo que la ciencia ha descubierto. Yo tengo un libro escrito, por si os sirve, es una locura creer en Dios, pruebas razonables para quien las necesite. Aquí se habla de todo lo que la ciencia ha descubierto en estos últimos años sobre el origen del universo, sobre el origen de la vida, el origen de la vida humana, todo lo que se ha descubierto, cómo algunos descubrimientos que parecían, pues eso es contrario a la fe, después la misma ciencia ha dicho, no, este descubrimiento no es correcto, y cómo todo lo que se ha descubierto es totalmente compatible con lo que nos enseña la Biblia, la fe. Lo podéis encontrar en Amazon, por si os puede ayudar. Hace ya 60 años que acompaño el camino de la teología, en particular las ciencias bíblicas, y con la sucesión de las diferentes generaciones he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles, demostrando ser meras hipótesis. Con estas palabras, el Papa se está refiriendo a un problema que llevamos muchos años teniendo dentro de la Iglesia Católica. Yo como sacerdote lo he vivido, sobre todo cuando estaba formándome estudiando teología. Es el siguiente: las ciencias teológicas, la teología, que intenta profundizar la fe, la exégesis, que es un intento de profundizar los textos de la Biblia, muchas veces pues se ha dejado guiar por aparentes conclusiones, estudiando la Biblia, estudiando la teología, que eran contrarias a lo que la fe nos dice, o sea, a lo que Dios nos ha revelado y la Iglesia custodia como una revelación de Dios. Hay muchos teólogos, muchos exégetas, que han dado interpretaciones de la Biblia o de la teología contrarias a lo que la fe enseña, intentando cambiar la fe de la Iglesia, y eso está sucediendo hoy, y es causa de confusión. Como dice el Papa, no os confundáis. Yo conozco a muchas personas, muchos creyentes muy buenos, confundidos, porque leen a un teólogo, a un exégeta bíblico, ven algún vídeo de un teólogo, que aparentemente hemos descubierto cómo hay que interpretar esta parte de la Biblia, estamos confundidos, y hace una interpretación supuestamente muy científica, pero contraria a la fe, y confunde a muchas personas, e incluso hace que mucha gente pierda la fe. Los exégetas bíblicos, algunos, no todos, han puesto en duda prácticamente toda la Biblia. Todo es prácticamente un símbolo, la Biblia habla de cosas que no han ocurrido, la historia de Jesús está prácticamente inventada, así lo dicen. Claro, si a un creyente le dices que la historia de Jesús está prácticamente inventada, que lo que Jesús dijo no está recogido realmente en los evangelios, sino que son interpretaciones de las primeras comunidades cristianas, estás quitando el fundamento a la fe. La fe, todo en la fe se empieza a mover, te confunde, y entonces ¿en qué creemos? Si nada es seguro. Curiosamente, estos teólogos, estos exégetas, que ponen en duda todo, pero lo que ellos dicen no se duda, o sea, es como la verdad. Yo me sorprendo cuando veo a gente que, no, es que tal teólogo me ha enseñado que la Biblia, todo eso hay que... dudas de la palabra de Dios, pero no de ese teólogo. Hace poco me pasó que estaba por la calle saliendo de la parroquia y una mujer así mayor me paró, yo no la conocía, me habló que estaba muy confundida porque había visto un vídeo de un teólogo que a ella le gusta, que decía que no es correcto llamar a Dios Padre, porque Padre, y hacía una serie de elucubraciones, es una palabra que si yo no sé, claro, muy al gusto de la moda de hoy, que si Padre es como una palabra patriarcal, entonces eso no es bueno, y le había confundido porque esa mujer estaba, y claro, yo entonces ahora a Dios, ¿cómo le llamo? No tenía mucho tiempo para hablar con ella, y además veía que estaba como muy confundida. Yo simplemente le dije, mire, usted tiene que decidir, señora, si quiere creer a un teólogo que le dice que no llame a Dios Padre, o quiere creer a nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo, cuando habléis con Dios, decid, Padre nuestro. Entonces hay que tener esa fe fuerte de creer en Dios y no hacer caso si me confunde un teólogo, un exégeta, su libro, su vídeo, apartarme de eso, porque como el Papa dice, y es cierto, todas esas teorías que los exégetas sacan, en los años 50 se hicieron muy populares unas teorías teológicas
que 10 años después, en los años 60, se perdieron. Igual que las de los años 60, a los años 70 las quitaron. Y así los años 80 y los años 90. Y cada año trae sus propias teorías. Y hay gente que pierde la fe por seguir la última moda. En los años 90 esto era lo más... Y después en el siglo XXI, pues ya eso no está de moda, pero a ti te ha quitado la fe. Y descubres que encima lo que seguiste, pues no era cierto. Por ejemplo, ha pasado tantas veces lo que dice el Papa. Se puso de moda decir que el relato de San Juan, el Evangelio de San Juan, donde Jesús cura a un paralítico que llevaba 38 años paralítico en una piscina que tenía 5 pórticos, que eso era un relato simbólico, que no había pasado, porque no había una piscina de 5 pórticos en Jerusalén, no se había descubierto, y por lo tanto eso era mentira. Y hay toda una serie de tratados hablando de el simbolismo de los 5 pórticos, cómo San Juan usó esa imagen para decirnos no sé qué historia, pero que era mentira, que no había pasado en la realidad. Pero, sorpresa, se hacen unas excavaciones no hace muchos años en Jerusalén, más profundas, y se descubre una piscina con 5 pórticos, como decía San Juan. O sea, que sí había existido. Todas esas teorías teológicas, exegéticas, cayeron ante el hecho evidente de que existía esa piscina. Bueno, pues así pasa continuamente. ¿Y cómo no nos confundimos? Eres creyente, eres católico, ten cuidado con lo que lees, con lo que miras. Es que un teólogo muy famoso, un sacerdote que... Eso no significa que lo que esté diciendo está siempre correcto. ¿Está en consonancia con lo que enseña la Iglesia? Permitidme recomendar unos libros para ir terminando este vídeo. El primero, por supuesto, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, precisamente publicado cuando Benedicto XVI era el Papa. Porque aquí, de una manera sencilla, son preguntas, respuestas, está toda la fe de la Iglesia, de una manera sencilla, pero al mismo tiempo se puede profundizar. Empieza por aquí. Este libro tiene que estar en tu casa. Y cuando tengas alguna duda sobre un tema de fe, de moral, cógete este libro lo primero de todo. Búscalo, tiene unos índices muy sencillos de manejar. Busca el tema que quieres, léetelo. ¿Quieres profundizar más una vez que tienes este libro o lo has leído? Bueno, pues tienes el Catecismo de la Iglesia Católica, no el compendio, el Catecismo, donde está todo, pero más explicado. Como veis, es un libro ya de profundidad. Y os recomiendo 2 libros precisamente de Benedicto XVI. Uno de ellos fue escrito cuando era cardenal, cuando era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se llama Informe sobre la Fe. Es una entrevista que le hizo este periodista, Vittorio Messori. Este libro es maravilloso y no ha perdido nada de actualidad. Todo lo que le preguntan a Joseph Ratzinger y lo que él va contestando, bueno, es totalmente actual. Es un libro precioso y informe sobre la fe, para no confundirte en tu fe católica. Imprescindible. Si no lo conoces, cómpralo, hay muchas ediciones, porque te va a encantar y te va a dar mucha luz. Y por supuesto, otra entrevista que le hicieron a Joseph Ratzinger, pero ya cuando era Papa Benedicto XVI, Luz del Mundo, un libro precioso. También con mucha claridad, mucha ayuda para tu fe. Te recomiendo todos estos libros para que en vez de dejarte llevar por teología y exégesis que van cambiando, porque siguen las modas del mundo y las modas teológicas que hoy son y mañana no, que te asientes sobre la fe católica, no pierdas el tiempo. Céntrate sobre lo que es verdadero, lo que Dios nos ha revelado, porque esa es la verdad y eso es lo que tienes que construir tu vida cristiana. Por último, pido humildemente, rezad por mí, para que el Señor, a pesar de todos mis pecados e insuficiencias, me reciba en las moradas eternas. Qué bonito finalmente como el Papa pide que recen por él, porque todos necesitamos que recen por nosotros, y cómo pide perdón por sus pecados y esa esperanza de que el Señor la acepte al final, hacia el último fin al que todos vamos dirigidos, porque hemos sido creados para Dios. La salvación, o sea, el cielo eterno, una mirada en el más allá, porque nuestra vida en la tierra es un paso para el cielo. Y nosotros estamos aquí para vivir de tal forma que, unidos a Dios en el amor a Él y en el amor a los demás, podamos alcanzar al final de nuestra vida la salvación eterna, el cielo glorioso que es eterno y es para siempre. Que Dios y la Virgen os bendigan.